Transmisión, son las 7 de la mañana ya, fría en la ciudad de Quito, nubladita, hay que salir a trabajar, actitud de trabajo. Se haga con una buena chompita, con un, ¿cómo se llama? Paraguas y con una buena bufanda, porque hace frío aquí en la capital. Y sobre todo la recomendación, llovió toda la noche y están las vías mojadas, así que maneje con cuidado, por favor, para evitar así los accidentes. En pantalla el tráfico del distrito metropolitano de Quito, esta hora ya está congestionado, claro, hora pico. Miren ustedes, la vía que conduce a Los Chillos está congestionadísima. La que baja, sobre todo la que baja, está muy congestionada. Ese es el Trébol, que también presenta congestión hacia el norte y centro, la avenida Pichincha. Las arterias del centro de la ciudad están complicaditas. Vean ustedes, 24 de mayo, ni hablar, la occidental está rojo, lo que quiere decir que el tráfico está sumamente pesado. Esta es la José María Velasco Ibarra de norte-sur, sur-norte, complicado. Ladrón de Guevara también está complicada. Son vías en las cuales justamente uno va para el centro, para el sur o para el norte. Por eso la importancia de estas vías. La avenida Patria, 12 de octubre, también ya comienzan a tener carga fuerte. Esta vía que estamos viendo acá es justamente la 10 de agosto. Ahí lo estamos viendo, la Alfredo Pérez Guerrero también tiene tráfico. Y hacia la América, miren cómo se va congestionando la América. La occidental, que está más arriba, no tiene tanta carga pesada como tiene la avenida América, que está congestionada. Todo el centro norte de la ciudad de Quito está congestionado. Si vamos bajando, podemos mirar que hacia la vía, este es ya Eloy Alfaro, que se va hacia el norte, también tenemos algo de tráfico complicado. Vamos a ver miren, esta es la avenida la Eloy Alfaro y este es el túnel Guayasamín. Vamos a ver cómo está la vía Osvaldo Guayasamín. De subida tiene algo de tráfico. Si bajamos hacia la Simón Bolívar y encontramos un tráfico también de subida un poco complicado. Aquí hay mucho tráfico en esta vía que es la Simón Bolívar, o la subida a Cumbayá, la interoceánica, hay mucho tráfico. Es por eso que desde el satélite indican tomar vías alternas. La interoceánica a esta hora tiene muchísimo tráfico. Simón Bolívar, así está Quito, Ali. Tráfico incesante el día viernes. ¿Será que es viernes, no? Por lo general, los días viernes se pone bastante intenso el tráfico en la capital, así que por favor tome vías alternas para que llegue a tiempo. Solo trabajando, vecinos queridos amigos, saldremos adelante con el país. Así que ese es el mensaje de hoy. Salgamos a trabajar y produzcamos, que no hace falta producir en este país. Bastante, bastante, y con buena actitud. Vamos a iniciar y les contamos que la Corte Nacional de Justicia inició la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por el caso Sobornos 2012-2016, donde es investigado el expresidente Rafael Correa y varios de sus exsecretarios de Estado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Se prevé que la diligencia dure algunos días. La mañana de este jueves, el debate se centró en dos recusaciones contra la jueza Daniela Camacho, una presentada por el expresidente Rafael Correa y la otra por Vinicio Alvarado, además una en contra de la fiscal general del Estado Diana Salazar, interpuesta por Alexis Mera. Que el día de ayer, la misma doctora Camacho, siendo la jueza ponente del Tribunal de Casación del tema Odebrecht, ya se ha pronunciado sobre elementos de convicción de fondo que tienen que ver con elementos de convicción de esta audiencia. Es decir, que ha anticipado ya un criterio con relación a los mismos hechos y las mismas personas, lo cual le vuelve a inhabilitar. Y la señora fiscal general del Estado tampoco podría hacerlo en función de que ella tiene presentado una denuncia por intimidación y amenazas graves en contra de Jorge Glass desde hace aproximadamente 2 años. Recusación que no es otra cosa que un acto a través del cual se pide que un juez, un integrante de un tribunal o un fiscal no intervengan en un determinado proceso judicial por considerar que su imparcialidad no está garantizada. Al respecto, la jueza explicó que todavía no ha sido notificada, por tanto es quien preside la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por el caso Sobornos 2012-2016. El doctor Vinicio Alvarado Espinel presentó una demanda de recusación en contra de la doctora Daniela Camacho con fecha 14 de este mes, la misma que hasta la presente fecha, hasta el momento, hasta estos instantes, no ha sido sorteada ni siquiera aquí en la Corte Nacional. Y no ha sido sorteada porque nos han manifestado que existen problemas en el sistema de sorteo. Aquí se corre el riesgo de que todo lo actuado por la jueza Camacho quede en borrón y cuenta nueva si es notificada con la recusación.
porque podría ser que la señora jueza, en virtud de la recusación debidamente fundamentada que ha presentado esta defensa, sea separada definitivamente del conocimiento de la causa. Entonces, todas estas actuaciones que se están generando en este momento serían nulas, porque tendríamos que repetirlas con un nuevo juez, en todo caso, porque otro no podría venir a conocer la audiencia a la mitad de haberse desarrollado. Entre tanto, la Fiscalía emitió dictamen abstentivo a favor de Ítalo Centenaro y Francisco Javier Novoa. Y así se dio paso a la etapa de análisis de supuestos vicios de procedibilidad. Informó Héctor Romero. El ministro Richard Martínez anunció que en las próximas horas llegará a la Asamblea Nacional la reforma tributaria. Explicó que en los temas se incluirían y dijo que las reformas laborales obviamente van a incluirse en otro paquete y llegarán también en las siguientes semanas. Veamos. Este viernes llegaría a la Asamblea Nacional la reforma tributaria que había sido anunciada en meses anteriores por el Gobierno Nacional. El presidente de la República ha decidido dividir los proyectos, la reforma tributaria. De esa reforma, que en un momento inicial tenía previsto algunas reformas en el campo laboral, vamos a dividir esa reforma para que eso también sea parte de un proceso de diálogo. La reforma llegaría acompañada de reformas también al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y de las reformas del Código Monetario y Financiero. Para tener reglas fiscales mucho más estables en el tiempo, para garantizar un manejo presupuestario mucho más ordenado, y también estará acompañado de las reformas al Código Monetario y Financiero para garantizarle más independencia al Banco Central y para poder robustecer las reservas en el mediano plazo. En la reforma tributaria se incluirían, entre otros temas, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, un esquema para mejorar y simplificar tributación de pequeñas empresas y un mecanismo perfeccionado para la contribución de empresas. A decir del ministro Martínez, no va a existir un incremento del IVA, eso no consta en el proyecto de reforma tributaria. Se prevé que la reforma laboral llegue en las próximas semanas, después de que los diálogos, según el gobierno, den resultados. En Quito informó Andrea Orbe. Y el ministro de Energía, Carlos Pérez, realizó un recorrido por los pozos petroleros afectados por las protestas. El titular de la cartera de Estado hizo referencia al subsidio del diésel. Escuchemos sus declaraciones. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo, si es que se puede hacer algo con el diésel, pero no en las proporciones. Si no es posible, pues no se tocará el diésel y quedaremos ahí. Sí, habrá focalización y sobre todo atender a las comunidades que más lo necesitan. Ese es parte del acuerdo que se ha llegado. El Frente Unitario de Trabajadores anuncia una nueva movilización para este 30 de octubre. Dicen que no está de acuerdo con las reformas laborales que se pretenden enviar a la Asamblea Nacional desde el gobierno. En cambio, se anuncia que no habrá diálogo con este grupo. Veamos. Fue en la mañana que el Frente Unitario de Trabajadores anunciaba que el 30 de octubre se movilizarán en contra de las reformas laborales. El 30 de este mes y hacer acciones y hacer movilizaciones y convenciones durante todo este tiempo en nuestras provincias. Aseguraban que el gobierno nacional no acogía 9 puntos en materia económica, entre ellos la eliminación del acuerdo con el FMI, la suspensión del proyecto de ley sobre las reformas laborales que se remitiría a la Asamblea Nacional en los próximos días, la reestructuración del Consejo Nacional del Trabajo para lograr la representación de las 7 centrales sindicales, la renuncia de la ministra de Gobierno María Paula Romo y la del ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, entre otros, y que sin ello no dialogarían. Nosotros decimos desde el año 2017 que le hemos presentado una propuesta al gobierno central, no ha sido atendido. Para la tarde el gobierno se reunió con algunas organizaciones de trabajadores y ahí el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, señaló que si el FUT quiere movilizarse, no dialogarán. Ese diálogo no se da con chantajes. Y si es que hay el chantaje de una movilización, entonces los señores tienen, por supuesto, toda la posibilidad de manifestarse y protestar, pero en paz. Los señores han sido anunciados de nuestra decisión. Con las otras organizaciones de trabajadores hemos llegado a acuerdos. En consecuencia, Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular, ratificó el llamado a la movilización.
ratificamos la convocatoria a una jornada de movilización nacional para el miércoles 30 de octubre. En Quito informó Andrea Orbe. Y el prefecto de Azuay, Yacu Pérez, rechazó la denuncia interpuesta por el asambleísta Fabricio Villamar, quien lo responsabiliza de intromisión al Palacio Legislativo durante las manifestaciones. La denuncia contra el prefecto de la Azuay, Yacu Pérez, se enmarca en el artículo 336 del COIP. Quien planteó esta acusación a la Fiscalía General del Estado para que se investigue el hecho fue el legislador Fabricio Villamar. Mi pedido para que se inicien acciones en contra del prefecto de Azuay, Yacu Pérez Huartambel, en tanto es público y notorio que es una de las personas que estuvo en esta toma. Además del presunto delito de rebelión, según el denunciante, la Fiscalía deberá determinar si también incurriría en delitos que estipula el artículo 346 del mismo cuerpo legal. En tanto se trata de las personas que puedan tomar por fuerza un edificio o instalación pública. En este sentido, según Villamar, el prefecto de la Azuay impidió que el legislativo cumpla con sus labores. El presidente de la Asamblea ha expresado públicamente que la Asamblea no se pudo reunir ese día porque fue tomada. Si es que ustedes pueden revisar la agenda del presidente de la Asamblea, en ese día incluso íbamos a firmar el acuerdo de los parlamentos por la paz a las 11 de la mañana y fue imposible hacerlo. Pero esta situación es negada por la autoridad provincial de la Azuay. Yo pensé que iba a haber alguna reunión con el presidente de la Asamblea, algo, y ahí nos dieron a conocer que si ni estaba funcionando la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional ni estaba, que parece que estaba igual con el presidente de la República en el cortijo. Yo dije, ¿qué sentido tiene estar acá? Vamos a instalar el Parlamento Plurinacional de los Pueblos en el Ágora de la Casa de la Cultura. Incluso manifiesta que su paso por la Asamblea Nacional fue breve. Si yo ingresé a los patios entre los últimos, fui entre los primeros que salí. Es decir, ni siquiera he ingresado a la Asamblea Nacional. Y eso lo van a decir las cámaras. Pérez ha indicado que tras la denuncia interpuesta en su contra, él será su propia defensa. La fecha de la toma de la Asamblea Nacional fue el 8 de octubre durante las protestas por las medidas económicas, en donde el sector indígena pedía se derogue el decreto ejecutivo 883. Informó Javier Rosero. Lenín Moreno recorrió los negocios que resultaron afectados por actos vandálicos y saqueos durante las protestas. El primer mandatario entregó los primeros créditos para su reactivación económica. Veamos. 10 años de trabajo devastados en un abrir y cerrar de ojos. Así describe Santiago Mancheno el saqueo que sufrió su tienda de bicicletas, ubicada en los alrededores de la Contraloría General del Estado, durante la jornada de protestas. Entró cualquier cantidad de gente, delincuentes, vándalos, ingresaron por las puertas. Era una zona de terror realmente aquí. Aprovecharon para saquear, para robar. Él es uno de los primeros beneficiarios de las líneas de crédito que el gobierno nacional abrió para los negocios que sufrieron actos vandálicos, robos y tuvieron pérdidas económicas durante las movilizaciones, para que así puedan reactivarse. Y fue el propio presidente Lenín Moreno quien, tras un recorrido por la zona, entregó los préstamos. 16 millones para dar créditos fáciles, de $10,000 cada uno sin garante, o $20,000 con garante, hasta $20,000 con garante, a todos los negocios que han tenido alguna afectación. En este marco posterior, el primer mandatario se reunió en Carondelet con la pequeña y mediana industria, así como con los representantes de la economía popular y solidaria, para articular acciones que busquen reactivar el sector. Para eso se va a hacer mesas de cada sector. En base a eso vamos a realizar las pérdidas que existen. En lo que pudimos ver, una de las pérdidas más grandes, ¿no?, es los floricultores. Alineado a todo esto, el ministro de Comercio, Iván Montaneda, indicó que también se trabaja por otros frentes para aminorar los apuros económicos de las empresas. Hemos aplazado las declaraciones de impuestos en el SRI. El IES también está contemplando ciertos diferimientos porque reconocemos que en estos días no se pudo producir. En Quito informó Adriana Rojas. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento limitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial y de la Cámara de Comercio de Quito, con quien se analizará la situación del comercio en Quito, planes de préstamos para reactivar los sectores afectados. Recuerde, la cita es en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal.
Es tiempo de contarles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un comunicado, informó que una delegación visitará Ecuador del 28 al 30 de octubre de este año para realizar una observación en territorio sobre los actos de violencia que se suscitaron durante la paralización. El equipo estará conformado por 4 personas, entre ellas la relatora para Ecuador, Esmeralda Arozmena. La visita se da tras la invitación realizada por parte del Estado ecuatoriano, mismo que, al igual que el representante de la sociedad civil y varios actores, mantendrán reuniones con los miembros del CIDH. Y la Corte Constitucional falló a favor de la Asamblea Nacional, modifique en la Constitución las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Legisladores pretenden que la designación de autoridades regrese al Legislativo. La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para que la Asamblea Nacional enmiende la Constitución y modifique las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Conformar, ya sea una comisión de enmienda o ya sea pues que se realice este proyecto de enmienda que se realice en la Comisión de Justicia o Estructura del Estado. El documento declara que la propuesta presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, que contiene el proyecto de enmiendas constitucionales para modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, puede ser tramitado mediante un procedimiento de enmienda, según lo establecido en el artículo 441, numeral 2 de la Constitución. El proyecto se tramitará en 2 debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable, en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. Un promedio, le doy de un promedio para debate. El primer debate, un promedio de 90 días hasta elaborar el proyecto justamente de reforma y de enmienda. Y luego pues tendremos que suspender un año de plazo. Un promedio hablamos de enero. Y el próximo enero del 2021, promedio estaría listo ya el tema, en este caso, de la enmienda constitucional. En el fallo no se contempla la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, dice Luis Pachala de Creo. El propósito de la enmienda simplemente es modificar ciertos artículos de la Constitución en lo referente a la designación de las autoridades. La propuesta fue presentada por varios asambleístas el pasado mes de septiembre. Todo esto ocurre mientras el Comité por la Reinstitucionalización del País y el movimiento político Ahora pretenden la recolección de firmas para una consulta popular que elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Informó Marilyn Jaramillo. Es tiempo de una pausa y al retornar en la legislatura no se descarta abrir una investigación a los asambleístas correístas que están bajo la protección del gobierno mexicano. Además, después de 5 meses, la Comisión de Trabajadores que estuvo sin sesionar aprobó un plan de trabajo. Ya regresamos con esta información y más. Seguimos con más información. La Comisión de Trabajadores de la Asamblea logró aprobar un plan de trabajo luego de casi 5 meses sin sesionar. La mesa legislativa tiene pendiente al menos 32 proyectos de ley y espera dar tratamiento a las reformas laborales que envíe el Ejecutivo. Con actitud conciliadora, los miembros de la Comisión de Trabajadores, que no habían logrado sesionar en 5 meses, al fin se pusieron a trabajar. Esto fue posible luego de que la asambleísta María José Carrión decidiera dar un paso al costado y dejar a la presidencia de esta mesa, por lo que la vicepresidenta Karina Arteaga logró convocar a los legisladores y empezar aprobando su plan de trabajo para el próximo mes y medio. Hice la propuesta para trabajar de manera conjunta con la comisión 2 días en la semana. Hemos perdido 5 meses, 5 meses. Todo está contra reloj. Debido a los meses sin sesionar, el trabajo en la comisión está acumulado, pero desde ya se han establecido prioridades. El proyecto de ley, justo con los temas que tienen que ver con las pensiones vitalicias a los presidentes y expresidentes. Además, los legisladores están a la expectativa del proyecto de reformas laborales que remite el Ejecutivo y que aspiran a darle tratamiento. Por ser un tema que nos compete directamente, tiene que venir a esta comisión. Más allá, si llega a través de
un compendio a otra comisión y que sea destinado a otra comisión, nosotros como comisión podamos tener conocimiento y participar de estas comisiones con voz y voto. Por ahora, no se piensa en elección de autoridades de esta comisión. La candidatura de Fausto Jarrín para presidente, que era auspiciado por la mayoría, quedó en suspenso debido a la coyuntura del país. Habrá que preguntarle a los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que último momento se han echado atrás. Estamos absolutamente abiertos a conversar, a que a través del diálogo podamos determinar quiénes serán las personas o los colegas asambleístas que presidan esta comisión. Mientras esto queda pendiente, se ha dicho que no afectará la gestión de la comisión, a la que le falta un integrante, pues María José Carrión no solo dejó la presidencia, sino que renunció a formar parte de esta mesa. Será de su misma bancada que salga el reemplazo, informó Carolina Basante. En la legislatura no se descarta abrir una investigación a los asambleístas correístas que están bajo la protección del gobierno mexicano. Este bloque parlamentario rechaza cualquier indagación y presentó ya su nueva directiva política. Veamos. El próximo jueves sería conformada la comisión ocasional que tendrá la tarea de investigar para establecer las responsabilidades políticas en las acciones que se registraron durante el paro nacional. La mesa de trabajo tendrá máximo 30 días para realizar esta labor. El accionar de las diferentes autoridades en torno a las manifestaciones, hay preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos y este informe que se pueda crear podrá ser enviado a la Fiscalía General del Estado para que pueda usarlo como un insumo dentro de sus investigaciones. Vamos a pedir el apoyo de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, para que sean parte asesoras dentro de esta comisión. Pero además no se descarta que la comisión también abra una línea investigativa sobre los asambleístas de la bancada Fin al Correísmo que se encuentran bajo protección en la Embajada de México. Por supuesto, todo tiene que ventilarse allí porque si no hay una denuncia en particular, si no se está persiguiendo a nadie, la pregunta es ¿por qué huye? Yo creo que el que nada debe, nada teme. Hay muchos que se han escondido, hay unos que se han asilado y hay otros que han salido del país. Seguramente su conciencia no los deja vivir en paz. Para la bancada correísta, sus asambleístas necesitaban esa protección y rechazan cualquier tipo de indagación en el legislativo. Yo no veo ningún argumento por el cual se tenga que investigar a los compañeros. Que les ha tocado vivir un acoso sistemático y es por eso que para salvaguardar la integridad de sus familiares, de su círculo cercano, han tenido que tomar esas previsiones. El Movimiento Revolución Ciudadana se reorganiza y presentó su nueva dirección política que está en manos de Luisa González. Además, José Agualzaca, suplente de Gabriela Rivadeneira, ya se hizo presente en la sesión del Pleno de este jueves. Su principalización y la de los otros suplentes de los asambleístas bajo protección de México sería la alternativa de este bloque para no perder su fuerza política dentro del Parlamento. Informó Carolina Basante. Y la Procuraduría de la Asamblea Nacional realizó el reconocimiento de firma de la denuncia presentada en días anteriores por los daños registrados en el Palacio Legislativo durante el intento de los manifestantes de tomarse la institución. La Fiscalía inició la etapa de investigación previa en este caso. Es la Fiscalía Especialista en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional FEDOTI, la instancia que se encargará de la investigación previa en torno a los daños registrados en la Asamblea Nacional durante la jornada de protestas. Así lo informó el procurador del Legislativo Santiago Salazar durante el reconocimiento de firma de la denuncia de estos hechos. La FEDOTI 8 ya ha ordenado la investigación previa, de tal modo de que se están ya cumpliendo las diligencias, como obviamente el registro de los videos, de los audios que han sido recogidos por el CCTV de la misma Asamblea Nacional, los audios y videos de que constan en el EQ 911. En esta investigación previa se encuentran vinculados inicialmente 71 personas, mismas que fueron detenidas durante el intento de toma del Palacio Legislativo el pasado 8 de octubre. Tras la audiencia de flagrancia, el Tribunal de la Casa de Justicia de Carcelén dispuso que todos queden en libertad, en virtud de que tras su aprehensión fueron trasladados hasta las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional, lugar no autorizado según el juez. Pero eso no obsta de que se den las investigaciones, porque tan solo es una medida cautelar. Obviamente se encuentran totalmente identificados dentro del parte policial. En los próximos días se realizará el reconocimiento del lugar de los hechos, así como la reconstrucción, para definir el tipo de delitos que se podrían configurar. Bueno, hay un concurso de delitos, ¿no? Desde paralización de servicio público, terrorismo, rebelión, etcétera, que eso ya lo va a definir la figura
penal directamente a la Fiscalía y las autoridades competentes. Según el procurador, el peritaje en el legislativo concluyó y ya se ha podido establecer el monto al que ascenderían los daños. Al haberse realizado todas las pericias respectivas, aparentemente ascenderían a alrededor de casi $70.000. En Quito informó Adriana Rojas. Roque Moreira, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se pronunció sobre el actuar de los militares durante las manifestaciones. Moreira fue claro en señalar que nunca desde la rama militar se pensó en quitar el apoyo al presidente de la República. Escuchemos. Por más intensas que se mostraron las manifestaciones, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aseguró que nunca se tuvo como alternativa dejar sin apoyo al primer mandatario. Quitarle el apoyo al señor presidente, eso no existió en el caso de nosotros y en el caso particular de mi persona como jefe del Comando Conjunto. La salida del primer mandatario a Guayaquil cuando se encontraban las manifestaciones en las calles de la capital fue otro de los asuntos en donde intervino las Fuerzas Armadas. Es por eso que se vio en un momento que para evitar, inclusive prevenir cualquier riesgo contra lo que es la vida, la integridad de las autoridades, en este caso específico del señor presidente y vicepresidente, se les solicitó que abandone el Palacio Presidencial. Partiendo de ello, el general Roque Moreira manifestó sentirse satisfecho por la labor cumplida por el ejército durante los 11 días de protestas. Existen evidencias escritas y lógicamente órdenes verbales en la cual el personal estaba totalmente prohibido de utilizar armas letales. En ese sentido destacó el profesionalismo de los uniformados. Es que en realidad los resultados que vemos el día de hoy no tenemos que lamentar pérdidas de vidas humanas, ni tampoco tenemos que lamentar que se haya disparado una bala contra algún ciudadano. Al contrario, fuimos hasta cierto punto, tuvimos bastante tolerancia. Además, pidió que se investigue a quienes actuaron violentamente durante las manifestaciones. Esperamos asimismo que todo se vaya ventilando, se vaya investigando, que se identifique estos grupos que desinformaron, de estos grupos vandálicos que pretendieron generar el caos. En duda todavía le queda al general Moreira el actuar de los grupos violentos en la Contraloría General del Estado. Tanto deseo, ¿por qué el objetivo de destruir, el propósito de llegar a la Contraloría General del Estado? En total, durante las protestas, según indica Moreira, se registraron 81 militares heridos, 71 de ellos con problemas leves y solo 8 fueron evacuados hacia casas de salud, informó Javier Rosero. Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, Noticiero Líder en la radio. Siempre será importante evaluar esta secuela de violencia, destrucción, vandalismo que hoy refleja a diario El Comercio y que simplemente no solo hay que evaluar, sino reconstruir y volver a la tarea pujante de nuestro querido país de producción y productividad. Está con nosotros el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. Ayer el propio presidente y autoridades y también el sector privado están haciendo evaluaciones, no solo para decir lo destruido, sino para rehacer, incluso buscar créditos. ¿Cómo están trabajando? Muy buen día, Patricio Alarcón. Muy buenos días, Miguel. Un cordial saludo a la audiencia de Televicentro, de la audiencia de Radio Quito. Mire, efectivamente nosotros tenemos que ya volver a la normalidad. En este momento lo más importante es conseguir el capital de trabajo para que los negocios a fin de mes puedan ponerse al día con las entidades públicas, para que los negocios puedan pagar proveedores y lo más importante para que los negocios puedan cumplir con el rol de pagos. Claro. ¿Cómo salieron con la quincena? Mire, muy difícil. Muchos negocios, mire, tienen que dejar de pagar proveedores, no pueden estar al día con el IES, no pueden estar al día muchas veces con el SRI, pero lo que hay que hacer es solventar esa situación. Mire, los negocios no quiebran porque son rentables, los negocios quiebran o no quiebran por falta de liquidez.
Bueno, la primera llamada que yo recibí fue del presidente de Ban Ecuador, de Jorge Guatet, y con él establecimos promover un crédito que tienen, que se llama SOS, que es básicamente un crédito que lo enfocan para el capital de trabajo de las empresas que fueron afectadas por el paro nacional, especialmente las empresas que fueron vandalizadas. ¿Créditos ágiles que se pueda acceder inmediatamente o una serie de trámites? No, inmediatamente solo con una firma, evidentemente que tiene que presentar la cédula, la papeleta de votación, el RUC o el documento que use, si es que es artesanal o si no es artesanal. ¿A qué tasa de interés? La tasa es del 8.9, el plazo me parece... ¿Neto o nominal? Nominal me parece que es. Además, creo que el plazo es de 5 años o a 10 años y me parece que inclusive hay un periodo de gracia. Entonces, es una alternativa en este momento para buscar el capital de trabajo adecuado para sacar a los negocios. Puede ir a la Cámara de Comercio, la persona, el representante de la empresa que pueda firmar. ¿Necesariamente tiene que ser afiliado? No, no necesariamente tiene que ser afiliado. Se puede acercar a la Cámara de Comercio de Quito en este momento. ¿Han evaluado los daños? ¿Cuántos millones? Bueno, en general, el sector productivo, solamente el sector productivo ha perdido alrededor de 1.600 millones de dólares. El sector comercial ha perdido alrededor de 750 millones de dólares. El sector manufacturero ha perdido alrededor de 250 millones de dólares. Lo más grave, Miguel, es que se han perdido alrededor de 300.000 barriles de producción diaria en el Ecuador. El OCP estaba operando con apenas 30.000 barriles diarios. El SOTE inclusive se llegó a cerrar. O sea, esa fue la gravedad de la Hay destrucción de los campos petroleros, ¿no? De vandalismo, destrucción, saqueos, terrorismo, una jornada de un intento de desestabilización utilizando al movimiento indígena. Terrible, Miguel. Ahora, ¿cómo mirar de aquí en adelante? Por un lado, rehacer los negocios, volver a la producción, pero por otro también hay una amenaza permanente. Ya el 30, ayer se anunció, los trabajadores, la dirigencia sindical dice que va a otro paro. Mire, hay una amenaza latente. Tenemos que estar preparados, tenemos que tener planes de contingencias, las empresas tienen que estar preparadas, tienen que buscar los empleados para los trabajadores, incluso los colaboradores, alternativas para movilizarse hacia las empresas. Y a mí me parece una irresponsabilidad. Mire, el señor Tatamuez ya no tiene que hacer, ya no tiene que decir, el señor Villavicencio ya no tiene que hacer, ya no tiene que decir. Ni siquiera van a enviar una reforma laboral y los señores para hacer el show político tienen que llamar una marcha, porque ya no tienen ni siquiera qué hacer. Claro, ¿el país está para seguir con marchas? No, ya no, mire, ya lo que queremos es trabajar. Hay legítimos reclamos que hay que atender, pero otra cosa es entrar lo que fueron estos 11 días, vandalismo y destrucción. El boicot, la idea, el intento de tratar de protagonizar una marcha. En este momento la gente está harta, lo que la gente quiere es trabajar, quiere que sus hijos vayan al colegio, quiere que se les paguen la quincena. No quieren ir a verle al señor Tatamuez con 20 atrasapueblos más, pasearse por la ciudad, pues. Bueno, y ahora a ustedes les preocupa esto que salió a flote estos días, el terrorismo urbano. Pero por supuesto, mire, este es un claro intento de desestabilización, es un intento regional de desestabilización. Los mismos tipos de grupos urbanos con las mismas prácticas de los cohetes con PVCs, se los ve en Colombia. Felicitan una banda de una pandilla en Colombia, una pandilla de venezolanos felicitan a los combatientes urbanos que planifican el derrocamiento del gobierno del presidente Moreno. Diosdado Cabello anuncia que las brisas bolivarianas ya están pasando por el Ecuador y que próximamente pasarán por la región. Cubanos, venezolanos en las calles. Entonces, claro, evidentemente existe un intento por conspirar por parte del presidente anterior, con fuerzas, con seguramente el gobierno venezolano. Ahora, ¿qué hacer con esa destrucción? Se destruyeron ambulancias, carros de los bomberos, particulares, UPCs, vehículos militares. ¿Qué hacer para
cambiar el rumbo del Ecuador. Yo no sé quién nos va a pagar por la destrucción de los miles de millones, campos petroleros, vehículos privados, la paralización de servicios públicos, el lucro cesante. No hay quien pague esa cuenta. Finalmente pagaremos nosotros los platos rotos del sector privado y los ciudadanos. Pero déjeme decirle una cosa, ¿no? No se puede dar impunidad y esto no puede ser negociable. A quien secuestró, extorsionó, vandalizó, paralizó los servicios públicos. Esos señores tienen que ir 30 años a la cárcel mínimo, estimado Miguel. Es decir, que no hay impunidad. Que no hay ya impunidad. se escucha Mire, que no, diálogo, hacer no, el decreto de focalización, pero que salgan libres. Que no haya impunidad para los actores intelectuales, muy importante, para las personas que operaron y que estuvieron cometiendo estos actos, y evidentemente para las personas que también que de alguna manera u otra estuvieron de acuerdo con estos actos. Ahora, en el sector comercial en Quito, ¿se ha dimensionado todo este daño que ha habido? En el sector comercial, mire, calcule que de los 750 millones, mínimo un tercio de ese costo ¿En Quito? Fue en Quito, sí, definitivamente. ¿Y qué dicen los que se sintieron afectados para recuperar la normalidad? Mira, ahorita lo que quieren es vender, abrir sus locales, poco a poco irlo reparando, buscando líneas de crédito, pero lo que quieren es trabajar. Los negocios no se pueden paralizar, el país no se puede paralizar. Mire, es otro Ecuador en el que amanecimos el lunes. Fue un país con un déficit fiscal más profundo, con una economía que va a crecer a menor nivel. Ahora es un país que va a tener que endeudarse a mayor nivel. Entonces, un país inestable, señor. Para las próximas horas el gobierno anuncia, lo dijo el ministro de Finanzas Richard Martínez, va a la asamblea el proyecto de reforma tributaria, no laboral. Y en la tributaria se anticipó también que no va el incremento del IVA. ¿Qué pudiera o qué debiera incluirse en esta reforma? Mire, yo creo que en este momento todos los ecuatorianos debemos cuestionarnos cuál es la vía para que se incremente la producción, para que se incrementen las ventas, para que baje el costo. ¿Y cuál es para el los camino? ecuatorianos. Mire, lamentablemente para mí el único camino es eliminar ciertas distorsiones, ciertas trabas. Tiene impuestos excesivos, el ISD. ¿Cuánto el impuesto a la renta? El impuesto a la serie de capitales. El impuesto a la renta se lo van a bajar. El impuesto a la serie de capitales lamentablemente creo que no lo van a topar. Pero creo que es necesario ya buscar otras alternativas, porque no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos obtener resultados diferentes, si queremos que el ecuatoriano pueda consumir más, si queremos que pueda llegar la inversión. Entonces, tenemos que pensar en alternativas disruptivas, inclusive para sacar el país adelante. Entiendo que en esta ley, por lo que escuché recién esta mañana en Teleamazonas, que van a incrementar un impuesto, me parece que es del 0,2% para las empresas que facturan más de 10 millones, ¿sí? No sé cómo van a pagar el 19% de estas empresas que pierden plata. Para las empresas que facturan menos de 10 millones, hay hasta 5 millones, me parece que es el 0,1%, una tasa sobre las ventas. Y para las empresas que facturan de 5 millones, de $1 millón a 5 millones de dólares, me parece que van a cobrar el 0,1%, me parece. Entonces tenemos que entender bien el proyecto de ley. El gobierno evidentemente va a querer recaudar más. Los empresarios evidentemente lo que van a querer es que les dejen trabajar en paz y que no incrementen los impuestos. Entonces tenemos que entender el proyecto de ley para ver si estamos de acuerdo, para ver si no estamos de acuerdo, para ver si es que va a afectar o no al sector productivo, para que finalmente ver si es que no va a afectar el proyecto de ley en los costos de vida, ¿no? Habrá que esperar el contenido de este proyecto de reforma tributaria en las próximas horas. Sin embargo, viene el otro escenario. ¿Usted cree que en la Asamblea van a aprobar esto? Una Asamblea que ha estado ausente, una Asamblea que ya algunos de sus actores están pensando en sus partidos y en las próximas elecciones. Mire, yo creo que definitivamente van a encontrarse con una Asamblea dividida. No sé en este momento el bloque del morenismo, si es que está unido o no está unido. Bueno, algunos correístas no podrán. ¿Y si está completo? Si está completo, algunos correístas no podrán estar presentes en la votación.
algunos inclusive están en la Embajada de México. Salieron en estampida, ¿no? Les encontraron dinero, sí. Las proclamas para tumbar al presidente. Estaban conspirando. Entonces tiene por otro lado el bloque de Creo, el bloque del Partido Social Cristiano y tiene los otros bloques como el BIN. Entonces yo no sé si en este momento los distintos bloques van a estar de acuerdo en subir impuestos. Yo no lo sé. Pero como son impuestos para la empresa privada, esperemos que el objetivo no sea subirle más impuestos a los que más tienen, que en realidad no son los que más tienen en este momento, sino son los que más tienen que generar fuentes de trabajo. ¿Pero qué le queda al gobierno? ¿Se echó abajo la eliminación de los subsidios de los combustibles? No se sabe todavía porque en teoría tienen que negociar un decreto donde momentáneamente está suspendido eso. Momentáneamente está suspendido. Y el Estado necesita recursos incluso para pagar mensualmente sueldos. El Estado necesita recursos inclusive para pagar el 13º este año. Adicionalmente. Pero todos también necesitamos recursos para pagar los sueldos, el rol. Octubre era un buen mes, en general ha sido un buen mes para el consumo masivo, especialmente un mes largo, un mes donde todos los Pero ya se perdió un tercio del mes. Claro, y casi la mitad del mes se perdió, porque acuérdese que en realidad un mes tiene alrededor de 21 o 22 días laborables. Entonces se perdió casi la mitad del mes. Por eso es grave, hay que ver lo que usted no puede afectar en este momento es a la liquidez de los negocios, porque los negocios también tienen que sobrevivir. El Estado lamentablemente no lo hizo a tiempo, debió haber bajado más agresivamente el gasto. ¿Y si no aprueba la Asamblea estas reformas? ¿Qué le queda? No sé qué va a pasar. ¿Qué le queda? Ser más agresivo en bajar el gasto, ser disruptivo en buscar otras maneras de recaudar más. Mire, otra manera de recaudar más es mediante la simplificación del pago de impuestos para los negocios más pequeños. Esa puede ser una alternativa. Y mire, siempre hay que analizar qué impuestos puedan generar más movimiento de la economía, si es que usted los baja, y cómo el gobierno puede empezar a recaudar más. Y bajar el gasto, porque ya no tienen otra opción más que bajar el gasto. Pero daría la impresión que están raspando la olla, pero ya no da más. Yo creo que no, yo creo que en este momento, como el país es otro, tienen que negociar de mejor manera también con las multilaterales para obtener dinero en mejores condiciones, en mejores plazos. ¿Seguir endeudándonos? ¿A dónde nos conduce? Tiene su límite. Debería tener su límite, pero en este momento, de una manera muy responsable y para atacar a problemas muy puntuales, el gobierno no va a tener otra opción. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, en el noticiero de Televicentro, El Comercio TV. Un muy buen viernes en las radios Platinum y Radio Quito. Continuamos este diálogo y quienes deseen ver las entrevistas en la página web de Diario El Comercio. Permiso.